no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros. Hace pocas semanas, pocos meses, los españoles tuvimos la oportunidad de polemizar y recordar un episodio fantástico de nuestra historia, tremendo, que fue el sitio de Valer, la resistencia de unos pocos españoles en las Islas Filipinas. Muchos aprenderían en ese momento que las Filipinas fueron un día tierra española. Vale la pena recordar exactamente qué es lo que pasó allí, porque efectivamente durante más de 300 años aquello fue tierra española. Vamos a hablar de Filipinas, vamos a hablar de los últimos de Filipinas y del sitio de Valer. Lo haremos con dos autores de un libro, el más reciente y probablemente definitivo sobre la cuestión, Miguel Leiva y Miguel Ángel López. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué pasó en Filipinas en 1898? Esto. El 30 de junio de 1898 comenzaba en Filipinas el sitio de Valer, uno de los episodios militares más impresionantes de la historia de España. Allí nació la leyenda de los últimos de Filipinas. En aquel año de 1898, los norteamericanos habían empezado a ejercer de gran potencia y su primera víctima estaba siendo España. Los yanquis sabían de nuestra debilidad y alentaron los movimientos independentistas en Filipinas y Cuba, últimos restos del viejo imperio español. En el caso de Filipinas, los trastornos habían sido menos graves que en Cuba, pero el archipiélago ardía en efervescencia revolucionaria. Filipinas era tierra española desde el lejano año de 1564. Es allí, en una remota aldea del distrito del Príncipe llamada Valer, donde iba a comenzar nuestra historia. Desde agosto de 1897, el pacífico poblado había sido escenario de enfrentamientos entre los rebeldes tagalos escondidos en la selva y las tropas españolas enviadas de refuerzo. Hacia febrero de 1898 se instalan en Valer 50 hombres al mando de los tenientes Juan Alonso Zayas y Saturnino Martín Cerezo, bajo la autoridad del nuevo gobernador de la plaza, el capitán Enrique de las Morenas. La presencia del destacamento permite reponer el orden, pero en ese momento, cuando parece que la paz ha vuelto a Valer, los yanquis declaran la guerra a España. El 30 de julio, los tagalos, los nativos filipinos, lanzan un ataque contra la posición española. De las Morenas y sus hombres ya no tendrán otro objetivo que resistir a todo trance. Comenzaba un asedio que iba a durar 337 días. Nacía así la leyenda de los héroes de Valer. Don Miguel Leiva, don Miguel Ángel López, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempos Modernos. Bueno, quizás hay que empezar por el principio, es decir, ¿por qué Filipinas? ¿Qué hacíamos en Filipinas? Estábamos en Filipinas cuando empezó la primera insurrección en 1896. Llegaron allí hasta 15 batallones expedicionarios para intentar repeler aquella primera insurrección. Estamos hablando de una tierra que era española desde más de 3 siglos atrás, que a través del galeón de Manila se había convertido en uno de los focos comerciales más importantes del mundo, hay que recordar, y que de repente, en los últimos 20 años, digamos, del siglo XIX empieza a conocer una agitación nacionalista tremenda. Agitación que los norteamericanos estimulan. Estimulan, apoyan y se aprovechan de ella. Estados Unidos es un país en hegemonía, una nueva potencia. España, lamentablemente, estábamos en los últimos años de nuestro imperio. Estados Unidos necesita expandirse y ve en nuestras últimas, vamos a llamarlo mejor que colonias, provincias. En nuestras últimas provincias ven una posibilidad de expansión. Aprovechando que hay movimientos insurgentes, tanto en la isla de Cuba, con los mambises, como en Filipinas con los katipuneros, ven la ocasión propicia
para entrar y apoderarse también, por qué no decirlo, con cierto engaño hacia estos dos grupos insurgentes de nuestras últimas provincias. La idea, o lo que les venden a ellos, es no que van a quedarse allí, como de hecho hicieron, sino que era una ayuda para librarles del yugo español. Yugo, por cierto, que se manifestaba sin ejército colonial propiamente dicho, es decir, allí realmente tropas había muy pocas. Tropas acantonadas permanentemente, quiero decir. Había muy pocas tropas, estaban casi todas concentradas en Manila, el grueso de nuestras tropas, y luego en diferentes digamos, capitales de provincia había una pequeña guarnición. Pequeña quiere decir pequeña. Hablamos de 250 hombres, 300 hombres, de este orden. Aproximadamente en todo el archipiélago teníamos entre 9 y 12.000... ¿En todo el archipiélago? Sí, antes de comenzar la... ¿En todo el archipiélago? Sí, en todo el archipiélago. Qué barbaridad. O sea, por eso tienen que llegar los batallones estos. Sí, por eso te decía al principio que claro, cuando empezamos a combatir fue con la llegada de los batallones expedicionarios. Dentro de esos batallones expedicionarios se encuentran nuestros hombres, los que van a protagonizar el sitio de Baler. Efectivamente. Se mandan, como ha dicho mi compañero, 15 batallones expedicionarios y del número 2 son estos 50 soldados y son del número 2 también los 50 soldados que en el mes de octubre también sufren un ataque por parte de unos catipuneros y bueno, ahí surge o llega la revolución a Baler, que hasta aquellos momentos era una zona realmente tranquila, es una zona de difícil acceso. Sí. El acceso principal es por mar, ya que por el interior está una cordillera enorme. Tremenda. Incluso hoy en día es de difícil acceso. Imagínate hace 120 años. Máxime cuando esas montañas están llenas de tribus salvajes o ilongotes, cuya principal característica es cortar cabezas. Fíjese qué entretenimiento. Sí. Y máxime cuando están también algunas tropas insurgentes acantonadas en aquellas tierras. Quizá vale la pena dedicar un par de minutos a explicar lo que fue exactamente aquella guerra, porque la dominación española, por así decir, en realidad se concentraba en las grandes ciudades y en la administración de territorios agrarios. El resto, los españoles eran como si no existieran realmente, la gente vivía como estas tribus que tú acabas de contar, y quienes se levantan son fundamentalmente población campesina levantada por criollos, burgueses, que quieren ser independientes, filipinos, pero burgueses, digamos, que forman parte de la clase dominante, por así decirlo. Sí, los cabecillas de la insurrección nacieron casi todos, digamos, de los gobernadorcillos, de lo que eran la administración local que estaba en los pueblos. Y fueron los que iniciaron la insurrección, apoyados, era el Katipunan, era el movimiento en el que, digamos, se amparaba la revolución. Como guerra, es una guerra muy, ¿cómo decir?, áspera, ¿no? Es decir, al final son enfrentamientos entre destacamentos españoles en un territorio que nadie sabe bien quién controla. Como hemos dicho, las tropas españolas estaban en grandes núcleos. Entonces, hay una gran cantidad de territorio en el cual no había presencia militar española. Los filipinos atacan esos pueblos, hay ataques a localidades como Aliaga, Baler, a posteriori. Entonces, lo que sí que hubo fue un intento español de terminar con la insurrección, estuvimos a puntito de conseguirlo, hasta la llegada de la Paz de Biak-Nabató. La Paz de Biak-Nabató es un pacto o una manera de terminar la guerra de una manera, digamos, muy poco efectiva. Pagamos una cantidad económica para que los principales cabecillas dejaran la lucha y se exiliaran. Lógicamente ellos utilizaron ese dinero para reforzarse y volver con el apoyo norteamericano. Sí, el ejemplo más claro es Aguinaldo, probablemente, que dicen el que más dinero se llevó en aquella Sin duda, era el que repartía, entonces... Bueno, la cosa es que vuelven las hostilidades y en esta tarea de pacificación o de control, como se prefiere llamar, del territorio que hemos comentado antes, llega un destacamento a Baler, que es un sitio un poco olvidado, dejado de la mano de Dios, pero donde hay que estar también. Y llega un destacamento muy cortito.
En principio, el primer destacamento que llega a Valer llega en el año 97. En agosto hay rumores de que probablemente es un riesgo de que puedan introducir armamento o puedan introducir cualquier tipo de ayuda a los insurrectos a través de las costas de esa zona del Pacífico, y el capitán López Irisarri, que era entonces el comandante político-militar del distrito del Príncipe, donde se encuentra Valer, viendo que no tenía los medios suficientes para poder contener esa posible circunstancia, ese posible evento de la introducción de armas, solicitó un destacamento al capitán general. Como motivo de esa petición, llegaron los primeros 50 hombres a mando del teniente Mota. Esto fue aproximadamente el 20 de septiembre del 97. Esas tropas fueron atacadas por Teodorico Novicio Luna, lo envió precisamente a Aguinaldo, que estaba en las montañas de Viernavato, y este primer destacamento sufrió el ataque y luego se quedó sitiado en la iglesia. Fue el primer sitio de la iglesia de Valer. Para socorrer a estas tropas vino el capitán Roldán, y que posteriormente tuvo que sitiarse dentro de la iglesia. Y como relevo a las tropas del capitán Roldán llegaron las tropas del famoso destacamento de Valer al mando del teniente Alonso y del teniente Martín Cerezo. Y a partir de aquí empieza la hazaña absolutamente épica de aquella gente. Estamos hablando de cuánta gente, de cuántos soldados españoles en aquella iglesia. Estamos hablando de un destacamento militar de 50 soldados al mando de un teniente, que es el teniente Alonso Zayas, y un segundo teniente. Tenían los dos el mismo empleo, eran segundos tenientes. Zayas era unos pocos días más antiguo, entonces Saturnino Martín Cerezo, que a la postre sería el último comandante del destacamento, iba de segundo. Por otra parte, no perteneciente a este destacamento, pero también militares españoles, iba el teniente médico don Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, cuya función era establecer una enfermería militar de 10 camas. No había hospital, era necesario un establecimiento militar, médico, pero no solo dedicado a los militares, sino para asistencia de los conjunto de la aldea. Pues, con él iban dos sanitarios, uno de ellos filipino y un cabo filipino. Y por otra parte llega don Enrique de las Morenas y Foxy, que era un capitán de infantería, que llega con el encargo de hacerse cargo de tomar el mando, pero con una misión muy concreta: hacer que Valer vuelva a la normalidad. Entiendo. Estamos en un periodo de paz, tienes que encargarte de que poco a poco la población nativa vuelva a sus quehaceres y continuar con la vida habitual. Es interesante. Tenemos ya a nuestros soldados en Valer, en la aldea. El asedio va a empezar, el programa va a terminar, pero no se preocupe porque mañana seguiremos contando lo que pasó. Recuerde, nuestros soldados están ya en Valer, en la aldea, y alrededor el enemigo que quiere tomar el pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Mañana aquí en Tiempos Modernos lo veremos con Miguel Leiva y Miguel Ángel López Asunción, autores de este libro Los últimos de Filipinas, que ya digo es el último y muy probablemente el definitivo sobre la materia. ¿Quiere usted saber qué pasó en el sitio de Valer? Hasta mañana. Gracias. En Europa lo hicieron por vías informales.